La presentación, yo les voy a contar un poco, mientras se van haciendo los arreglos para que se ponga en pantalla, qué tipo de actividades son las que desde el BID, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, llevamos adelante para apoyar a los países en el desarrollo de capacidades de ciberseguridad para proteger infraestructuras críticas de información. En este sentido, nosotros tenemos tres grandes dimensiones de trabajo. Tenemos dimensiones donde trabajamos a nivel nacional, como con las agencias que desarrollan la estrategia nacional, como puede ser el caso que hemos hecho con Uruguay, con Panamá, con la Agencia de Innovación Gubernamental, ahora lo estamos haciendo con Argentina, lo hemos hecho con Paraguay, con distintos países de la región donde ayudamos a desplegar una estrategia, a implementar una estrategia nacional de ciberseguridad que desarrolle capacidades en todo el país. No obstante, y como se ha conversado durante todas las presentaciones, también el enfoque de transformación digital es un enfoque sectorial. Como Banco Interamericano, existen otras divisiones que se dedican a trabajar sectorialmente. Una división que trabaja energía, cómo transformar las plantas de energía, smart grid, o transporte para automatismos, o salud para historia clínica electrónica. Entonces nosotros también trabajamos con estas otras divisiones, apoyándolos a incorporar ciberseguridad dentro de estos proyectos para justamente reducir los niveles de riesgo. Y finalmente también trabajamos a nivel organizacional, donde damos apoyo a organizaciones independientes a que mejoren la ciberseguridad propia de su organización, no como parte del cometido misional que ellos tienen. Con esta introducción les planteo, saben que siempre cuando estamos hablando de protección de infraestructuras críticas, hablamos de las funciones críticas que tienen los estados, proveer salud, educación, transporte, seguridad, etc. Cada una de estas funciones se ve reflejada también en sus sectores, el sector salud, cómo funciona, cómo opera, cómo está regulado verticalmente, el sector gobierno, cómo funciona, y finalmente los operadores de infraestructuras críticas que son los que están ejecutando y llevando adelante todas estas funciones críticas dentro de los sectores críticos. Entonces, en este sentido, hay que definir modelos de gobernanza, cómo va a funcionar esa gobernanza. Hablo de lo sectorial porque normalmente los sectores tienen un modelo de regulación sectorial, vertical, sector financiero, superintendencia bancaria, puede regular el sector. Tenemos modelos de gobernanza, tenemos los roles y responsabilidades, tenemos los marcos de riesgo que hay que construir y tenemos poder evaluar el nivel de riesgo al que estamos expuestos. Ese dato es fundamental para poder entender el problema, entender de qué estamos hablando cuando decimos tengo una brecha de ciberseguridad en mis infraestructuras críticas. Luego, ¿qué hacemos? Del otro lado, identificar, proteger, como se habló hoy, marco de ciberseguridad. Tenemos que fortalecer las capacidades para que se puedan implementar estas funciones y se pueda controlar el nivel de riesgo que existe. Para eso tenemos que trabajar en lo institucional, en lo tecnológico, en las personas, como bien habló David del tema de fuerza laboral. Tenemos que trabajar en marco institucional, hay que tener instituciones responsables de esto, normalmente agencias que tengan como cometidos claros estos roles y responsabilidades, y trabajar en marcos normativos y regulatorios. Esta introducción se las hago porque esto sería, cuando hablamos de infraestructuras críticas, de ciberseguridad para infraestructuras críticas, en el BID nos referimos a esto. Y me olvidé de mencionar, y ahí está marcado, la cadena de suministro. Entender también todas estas infraestructuras, cómo interactúan entre ellas y cómo es la dependencia que tienen. Con esta introducción, una de las líneas de trabajo, desde el banco, y si ustedes entran a la página web del clúster de gobierno digital del BID, van a encontrar una cantidad de material de conocimiento, donde tenemos guías que pueden ayudar a los países a la hora de desarrollar un proyecto. En este caso, buenas prácticas para la parte de protección de infraestructuras críticas, qué modelos regulatorios, como dijimos antes, qué gobernanzas hay, definición de qué son, cómo identificar estas infraestructuras, qué metodologías, ejemplos de relacionamiento público-privado. Tenemos también material sectorial de ciberseguridad con guías específicas, por ejemplo, para el sector salud, qué tipo de estándares existen, cuáles son las mejores prácticas, tanto desde el punto de vista regulatorio, como desde el punto de vista tecnológico, como desde el punto de vista de gestión de la ciberseguridad. Tenemos también para el sector energía, ustedes entran, cuáles son las buenas prácticas. Hoy Juan Ramón nombraba los estándares que existen dentro de
del sector energía, bueno, cuáles son las mejores prácticas, cómo deberíamos implementarlo, cuáles serían las recomendaciones a la hora de desplegar un proyecto de transformación digital sectorial y cómo deberíamos llevarlo adelante. Tenemos para ciudades inteligentes, también tenemos un sector dentro del banco que lo que hace justamente implementa proyectos para ciudades inteligentes, donde, ok, se va a gestionar el sistema de tránsito de forma automatizada, cámaras, etc. Bueno, ¿qué medidas de ciberseguridad deberían tomarse? Tenemos también una asociación estratégica con el gobierno de Israel, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de Israel, el INCD. Tiene una serie de guías, son 35 guías de ciberseguridad, que van desde guías generales para la metodología de ciberdefensa, como la preparación para una crisis cibernética. Hoy Paula nombraba el término crisis cibernética que apareció en Costa Rica por primera vez, el uso de servicios en la nube, una cantidad de guías muy específicas que gentilmente fueron donadas al banco por el gobierno de Israel y las tradujimos al español y están disponibles. Adicionalmente estamos trabajando para sector transporte, tener también una guía de buenas prácticas en ciberseguridad dentro del sector transporte, qué es lo que hacen otras regiones, etc. Esta es una parte del trabajo donde decimos, bueno, guías donde ayudan y podemos generar material de conocimiento para leer y a la hora de desarrollar una estrategia tomar en consideración. Adicionalmente, tenemos que lograr entender cuál es la situación actual, poder medir y poder generar un plan concreto finalmente para decir, tengo que vencer esta brecha. Para eso nosotros tenemos dos grandes herramientas. Una es esta que está en la pantalla, que es una herramienta online que la pueden usar, es de uso gratuito, donde está sectorialmente, ustedes eligen a qué sector pertenecen, transporte, salud, ciudades inteligentes, energía o gobierno, y mediante preguntas y respuestas, múltiple opción, depende cómo vayan respondiendo, pero son unas 60 preguntas, 65 preguntas, les genera un set de recomendaciones y un gráfico de madurez para cada una de las 5 funciones de ciberseguridad del NIST. Y le dice, bueno, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Estos son los puntajes que obtuviste. Y en función de esos puntajes le da un set de recomendaciones muy específicas que dice implementar un sistema de inventario, implementar un sistema de monitoreo, poner, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué usamos esta herramienta nosotros? Esta herramienta la utilizamos para tener como asistencia y asistir a los países a que puedan crear un plan director de ciberseguridad. Esa es la clave. Decimos, hoy se dijo varias veces, solo una estrategia no es suficiente, solo una norma no es suficiente, hay que tener un plan de acción concreto y hay que poder entender el nivel de esfuerzo y de recursos necesarios para ese plan. Entonces eso se conoce como plan director de ciberseguridad, que básicamente tenemos distintas etapas. Una etapa actual, que hacemos la evaluación usando esta herramienta. Una vez terminada la evaluación se consigue el estado actual, cuáles medidas tengo y cuáles no, y cuál es el gap que yo tengo con las buenas prácticas. Yo eso lo tengo con esta herramienta de autoevaluación. Habitualmente una evaluación para un equipo completo, porque las preguntas van desde cantidad de recursos humanos, presupuesto designado y tecnologías implementadas. Una vez que está ese equipo de gente, en unas 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, se puede generar esa primera evaluación. Una vez que yo conozco el estado actual y cuál es mi gap, el siguiente punto es, tengo que definir mis objetivos. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tanto quiero cerrar el gap? ¿Y en cuánto tiempo quiero cerrar ese gap? Entonces, para eso también los asistimos donde decimos, bueno, ¿qué es lo que quiero cerrar? Tengo problemas en la función detectar, tengo que mejorar mi sistema de monitoreo, tengo que poner un SOC, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Etcétera. Y finalmente, lo que hacemos es asistirlos en la generación de un plan de proyectos. Un programa de ciberseguridad, depende el tiempo, puede ser a 3 años, 4 años, 5 años. Normalmente buscamos que tenga un plazo no muy breve porque en general no se logra cumplir. Y ahí lo que decimos es, bueno, ¿qué proyectos hay que ejecutar? Hay que contratar 6 personas para la oficina de seguridad de la información. Bueno, ¿cuánto cuesta el salario de cada persona por mes? ¿Cuánto es al año? Este es el presupuesto que se requeriría. Hay que definir un sistema de gestión de seguridad de la información según la norma 27.000. ¿Cuánto costaría una consultoría? ¿Cuánto costaría una auditoría para hacer eso? Hay que poner un SOC. ¿Cuánto cuesta hacer un SOC?
Y los ayudamos estructurando ese programa y todos sus proyectos. Y finalmente llegamos a un resultado que es el plan director de ciberseguridad, donde decimos, si yo quiero cerrar, este es el gap que tengo y para cerrarlo voy a necesitar $1000, $10.000, $100.000, $1 millón, lo que sea, pero los ayudamos a materializar los objetivos estratégicos, que muchas veces quedan demasiado elevados, nosotros queremos llevarlos a puntos ejecutables y muy concretos. Entonces, siendo breve y porque ya están escuchando los aplausos en las demás salas de reunión y ya tenemos que pasar a la siguiente sesión, queremos plantear desde el banco, esos son los trabajos que tenemos. Esto para nosotros es fundamental. Nosotros somos ejecutores como banco. Ejecutores me refiero, tenemos que lograr que los proyectos se cumplan, que las metas se cumplan. Entonces, cuente con nuestro apoyo, tanto desde el punto de vista de conocimiento para poder tener materiales de guía a la hora de hacer esto, pero también con nuestra asistencia a la hora de diseñar el proyecto específicamente y decir, yo para poder cumplir este objetivo, mejorar la ciberseguridad, mejorar la protección de infraestructuras críticas, mejorar la ciberseguridad del sistema de salud, requiero X presupuesto, X recursos, X capacidades para poder implementarlo y los ayudamos de esa manera a ejecutarlo y cerrar el gap. Entonces, con esto, bueno, acá les tengo ejemplos. Estos son ejemplos de los proyectos que estamos ejecutando en la región. Todos estos proyectos tienen componentes de ciberseguridad. De esta manera diseñado, este es mi objetivo, quiero conseguir estos resultados, para eso tengo que ejecutar estos proyectos y eso preciso para ejecutar estos proyectos tantos recursos. Tenemos dos casos específicos, que es el de Uruguay, que son $10 millones en 4 años de inversión para ciberseguridad específicamente, y el de Argentina, que son $30 millones para ciberseguridad de infraestructuras críticas específicamente, pero tenemos también la operación con Panamá, por ejemplo, con Brasil, con Colombia, con Honduras. En general tenemos en toda la región proyectos que tienen componentes de ciberseguridad específicos para poder ayudarlos a cerrar ese gap. Ahora sí, con esto los dejo. Muchísimas gracias.